Ya estamos listos para terminar nuestra primera instalación de gas. Y para eso, les recuerdo que nos quedamos en la segunda columna de nuestra tabla, que era la columna descripción. En la primera, identificamos cada uno de los tramos, en la segunda los describimos. Me gustaría ver Yolisa o Jimena o Triana, sus tablas, ¿cómo van? ¿Me dejan verlas, por favor? Sí, si quieren yo comparto. A ver, ¿quién fuiste tú, no, Jimena? Sí. A ver, viene de ahí. Muy bien. Gracias. Gracias, Jimena. Muy bien. Podemos ahora, entonces, ir cuál va a ser la tercera columna. Ustedes ya tienen mucha experiencia en instalaciones. ¿Cuál va a ser la tercera columna de nuestra tabla? El gasto. El gasto. Muy bien, Yolisa. El gasto. Que cuando hablamos de gas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el gasto? Consumo, ¿no? Muy ¿Consumo? bien, Fernanda. Muy bien. Sí, se llama consumo. Y entonces sí, vamos a llenar nuestra tercera columna, que se va a llamar consumo, y ponemos en qué unidades se mide, que se mide en metros cúbicos por hora. ¿Y quién me dice de dónde vamos a sacar los datos? ¿Quién me dice de dónde vamos a sacar los datos De la tabla de la los tesis. datos? Muy bien, Amaya, de la tabla de la tesis, que ahorita les presento en la pantalla. Y ya la tienen todos ahí. Ya la tienen todos a la vista. Entonces sí, díganme por favor, ¿qué consumo le corresponde al tramo 1? 650. Muy bien, que es la estufa de 4 quemadores, horno, comal y rosticero. 0.650 metros cúbicos por hora. Gracias, Amaya. ¿Quién me dice qué consumo le corresponde al tramo 2? Punto 318. Muy bien, lo dijo Arancha. Punto 318. Sí, porque es el consumo de un calefactor. Punto 318 metros cúbicos por hora. Gracias, Arancha. ¿Quién me dice qué consumo le corresponde al tramo 3? Punto 968. Muy bien, porque ya hizo la suma Amaya, gracias Amaya, ya hizo la suma de punto 318 más punto 650. Vean el cursor en la pantalla, puntos 318 más punto 650. Muy bien, ahora, ¿quién me dice qué consumo le corresponde al tramo 4? 1.5. ¿1 punto qué dijeron? ¿Los perdí? Sí, claro, 1.5, porque es el calentador doble de agua de paso, o también el calentador de almacenamiento dúplex, cualquiera que hayamos escogido. Dijimos que íbamos a escoger entre los más grandes, entonces es de 1.5 metros cúbicos por hora. ¿Claro para todos? ¿Sí? Muy bien. Pues entonces podemos ya decir cuánto es el consumo del tramo 5.
2.468. Que es la suma de lo que traíamos acumulado en el tramo 3 más el tramo 4. ¿Está claro para todos? Bueno, pues sí, muy fácil. Otra columna muy fácil. ¿Mande usted? ¿Cuánto era, Francisco? ¿2 punto qué? ¿En el 5? 468. Gracias. 2.468. Muy bien. Ahora solo nos falta un dato importantísimo de esta columna. ¿Cuál creen que sea? ¿Me dejan ver sus tablas, por favor? A ver, empezamos con las tablas de... A ver, la última que vimos fue la de Jimena. ¿Podemos ver la tuya, Triana? A ver, veamos la de Triana. No te oigo, Triana. Ahí voy, estoy intentando abrirla. Creo que había aparecido por ahí tantito, apareció tantito. Ahí está. Muy bien. Bueno, no, al de Triana no le falta nada. Al de Triana no le falta nada. Está completa hasta ahorita la tabla. Vamos entonces, por favor, a ver la tuya, Yolisa. Muy bien. Igual si están las unidades. Bueno, si queremos ser más elegantes, las unidades se ponen entre paréntesis. Las unidades, metros cúbicos por hora, debe ir entre paréntesis. Así se señala que son unidades. Muy bien. Bien, Yolisa. Gracias. Jimena, ¿vemos la tuya? Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias a las tres. Ahora, ¿quién me puede decir, otra vez, yo lo dije al empezar la clase, ¿quién me puede decir ahora cuál es el criterio para diseñar una instalación, para calcular una instalación de gas? ¿Se acuerdan? Yo les dije, el criterio que rige, el criterio fundamental es este. ¿Quién me puede decir cuál era? La pérdida de presión. Muy bien, Paula. La pérdida de presión. ¿A cuánto estaba limitada? Que no pierda más del 5%. Muy bien. Que no pierda más del 5% en el recorrido hasta cada uno de los muebles. Muy bien. Y esto nos lleva a pensar que tendremos que calcular la distancia, ¿no? Porque si vamos a calcular la pérdida de presión en un recorrido, pues tengo que decir de cuánto es ese recorrido. Entonces, la parte que nos empieza a dar flojera, porque inmediatamente nos acordamos de las instalaciones hidráulicas, es que qué flojera medir los tramos de las tuberías, porque se acuerdan que en la instalación hidráulica había que medir desde la salida del tinaco hasta el punto donde entregábamos el agua, siguiendo todo el recorrido que la tubería hiciera. ¿Se acuerdan? Y era muy laborioso. En el gas tenemos que medir longitudes, medir distancias, pero de una manera mucho más sencilla que en la instalación hidráulica. Porque como lo que aquí queremos medir es cuánta presión pierde el gas en cada tramo para luego
no permitir que se pase de 5%, lo que hacemos es medir cada tramo en particular. Cada tramo lo medimos. No vamos a tener que medir para el mueble 1 desde el tinaco hasta el mueble 1 o desde el tanque de gas hasta el mueble 1, sino que solo vamos a medir para el tramo 1, el tramo 1. Y vamos a calcular cuánta presión se pierde ahí. Para el tramo 2 vamos a medir solamente el tramo 2 y vamos a calcular cuánta presión se pierde ahí. Para el tramo 3 solamente vamos a medir el tramo 3 y vamos a calcular cuánta presión se pierde ahí. Entonces, las medidas son mucho más sencillas, porque así como lo dije para el 1, 2 y 3, sí, aplica para todos los demás, hasta que se acaba la instalación. Entonces, a la columna 4, por favor, le vamos a poner, por favor, como nombre, longitud. Y la vamos a medir en metros. Vamos a medir la longitud en metros. ¿Estamos? Entonces, les presento el proyecto para que nos arranquemos con las medidas. Pueden ver ahí todos el proyecto en sus pantallas. Voy a hacer un acercamiento para medir el tramo 1. Y vemos que el tramo 1 va a tener de longitud, les voy dictando. El tramo 1 va a tener de longitud 2.57 más, vamos a llegar al punto hasta donde se intersecta con el 3, más 2.07. Repito, 2.57 más 2.07. ¿Está claro para todos? Sí. Bueno, pues entonces les hago una observación, les doy un dato más, una información más. Los muebles de gas no se conectan directamente a la tubería rígida. Vamos a pensar que viene la tubería rígida, que bajó por la azotea, avanzó y todo. Y está aquí la tubería rígida y el mueble, aquí está la punta de la tubería rígida y no se conecta. Voy a quitar el plano de la pantalla para que me puedan ver en tamaño grande. Ahí me pueden ver, ¿no? Entonces, vamos a pensar que la tubería baja, sale del tanque de gas, se fue por la azotea, bajó por el muro exterior, acuérdense, entró a la casa y llegó aquí la punta de la tubería rígida. Y aquí está el mueble. No se conectan directamente. ¿Por qué? Pues porque sería dificilísimo. Imagínense qué difícil poner la estufa justo en la posición y luego cómo le das vuelta a la tuerca. Sería complicadísimo que llegara ahí. Entonces, se les pone un último tramo de tubería flexible. Es decir, donde termina la tubería rígida, se conecta una manguera o una tubería flexible que nos permite tener la estufa
ligeramente afuera, conectarla y luego meterla a su lugar. Lo mismo sucede con los calefactores y con todas esas cosas. Imagínense qué difícil. Es como el refrigerador, que cuando jalas el refrigerador del nicho donde lo tienes, pues el cable de la luz colgando, ¿no? Porque sería imposible poner el refrigerador en su lugar y luego cómo lo conectas, cómo le pones el cable. Pues lo mismo pasa con el gas. Entonces, el último tramo de la tubería es flexible y se le conoce en el lenguaje de obra como cola de cochino. ¿Así? ¿Por qué? Porque una tubería en forma de serpentín, en forma de círculo, ¿no? En forma rizada, si le quieren decir así. Entonces, a ese último tramo se le dice cola de cochino. Entonces, por favor, para la longitud del tramo, para la longitud del tramo 1, vamos a considerar los 2.57 que habíamos dicho, más los 2.07, más 1. ¿Estamos? A ver, calculadoras y tablas. Entonces, 5.64. ajá. Entonces son 2.57 más 2.07 más 1. Ese 1 es el último tramo de tubería que es flexible y que le decimos cola de cochino. ¿Claro para todos? Entonces, ahora vamos a medir la longitud del tramo 2. Estoy Amaya, haciendo una... ¿puedes repetir lo que dijiste? Sí, o sea, es 2.57 más 2.07 más 1 y es Total. 5.64. 5.64. Sí. Gracias. De nada, Jimena. Entonces, vamos a medir ahora el tramo 2. ¿Les parece? El tramo 2, se los pongo en la pantalla. El tramo 2 mide tengo el cursor fuera de otra vez, ¿no? Va. Déjenme ver, se me perdió el cursor. Ya. El tramo 2, pueden verlo todos en la pantalla. El tramo 2 mide desde aquí hasta acá, .225, o sea, .23, más 1 metro de la cola de cochino. Entonces, el tramo 2 mide 1.23, ¿verdad, Maya? Sí. Muy bien. 1.23. Ahora, midamos, por favor, el tramo 3. El tramo 3 va a medir. Me voy al corte para que nos ayude, porque acuérdense que el tramo 3 empieza la subida o bajada de gas, según lo quieran ver, ¿no? Entonces, vamos a darnos una idea de cuánto mide eso. Fíjense, de la base del piso, ajá, fíjense, mejor, un poco. Voy a poner aquí las instalaciones para que las tengan todos a la vista. Vamos a poner hidráulica fría. Aquí está. Hago
un acercamiento en el corte para que podamos ver cuánto hay de altura. Ahí. Fíjense. Del piso de la caseta a la base del calentador tenemos 3.05. Bueno, en vertical tenemos 3.02. ¿Lo pueden ver ahí? 3.03. ¿Pueden ver todos en la pantalla? Es decir, repito, lo vuelvo a medir enfrente de ustedes para que lo vean. Del piso de la caseta de vigilancia a la base del calentador tenemos 3.025, o sea, 3.03, ¿sí? Entonces, la entrada del calentador está un poco más arriba, 20 centímetros. Entonces, vamos sumando, por favor. 3.23. ¿Estamos? Para la distancia o longitud del tramo 3, midamos, por favor. O registremos, por favor. 3.23, ¿sí? Más el tramo horizontal de esa tubería. Pueden ver todos otra vez el plano en la pantalla. Una pregunta. Ajá. Cuando medimos la de la estufa, ¿no contamos los 90 centímetros que contamos en las hidráulicas cuando sube el tubo? No, ¿Eh? porque la entrada de gas en cada estufa es diferente, no está siempre. Bueno, primero, qué buena observación, Andrea, qué bueno que lo preguntas. No se cuenta, y te digo por qué. Primero, porque todas las estufas traen la entrada por distinto lugar, o sea, no es una norma que está a tal altura en tal lugar. Y número 2, porque para eso es la cola de cochino. La cola de cochino, Andrea, nos sirve para eso. Como es una tubería flexible, nos permite llegar de la punta del tubo a la toma del mueble según la posición que tenga, dependiendo de la marca y tamaño y etcétera del mueble. ¿Te contesté? Sí, muchas gracias. Por eso le dejamos 1 metro, ¿no? O sea, por eso es tanto. Sí. Por eso se le dejó el metro, porque en la cola de cochino absorbemos eso. Ok, muchas gracias. ¿De qué, Andrea? Entonces, me regreso al dibujo como lo teníamos. Y entonces, ahora, para volvernos a concentrar en el gas, apago la de agua fría que nos sirvió para acordarnos y para tomar distancias de las alturas. Apago y me regreso entonces. Entonces, llevábamos 3.23, ¿se acuerdan? Llegamos del tramo 3, 3.23. Ahora vamos la siguiente parte del tramo 3. Y podemos ver ahí. Fíjense, del tramo 3, si medimos acá, de aquí hasta acá, son 2.24. 2.24.22. Entonces, lo que traíamos, por favor, de 3.23 más 2.24. ¿Cuánto es? 5.47. Muy bien, 5.47. Fíjense cómo el tramo 3 no tiene cola de cochino. ¿Por qué no le ponemos cola de cochino? Porque no está alimentando ningún mueble. ¿Se fijan? No está alimentando ningún mueble. Entonces, ese no necesita cola de cochino. Nos vamos al que sigue. El tramo 4. Ya ves que en las instalaciones hidráulicas habías dicho que los tubos se metían 5 centímetros dentro de la losa. ¿Aquí también? No, porque las tuberías de gas deben de ir exteriores, Andrea. Una vez que ya están dentro de la casa, me refiero. ¿En el tramo dentro de la casa? Ajá.
O sea, que van por el piso, ¿no? Sí, las que van por el piso, pues sí, es así, evítalas lo más que puedas, trata de meterlas mejor por el techo de la... O sea, si puedes, mételas por el techo de la cocina, mételas por... Pero si las tuviste que ahogar, pues sí, le aumentas eso, Ok, gracias. ¿sale? Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a medir el tramo 4. El tramo 4 es el tramo 4, aquí lo pongo. Déjenme. Me equivoqué. Aquí está. El tramo 4 mide, aquí lo pueden ver. $2.19 más .28 más 1 por la cola de cochino. ¿Está claro? Entonces serán 2.19 más .28 más 1 por la cola de cochino. ¿Está claro para todos? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto nos dio en total la malla? 3.47. 3.47. Muy bien. Tú, Paula, ¿vas confirmando? Sí, 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 sí. Y vamos bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, solo nos falta medir el tramo 5. ¿Sí o no? Pues mirámoslo. Ahora medimos el tramo 5 y aquí lo tenemos. El tramo 5 mide déjenme hacer un acercamiento. Pero Francisco, ¿no el tramo 5 era la suma del 4, del 3 y el 4? En gastos, sí, Jimena. Ah, pero en longitud Pero no, ¿verdad? acuérdate que sumamos gastos, no distancias. Sí, es cierto. Entonces, sí, en gastos sí sumamos, en distancias no. Y eso también, no se confundan en hidráulicas, ¿eh? Con alguna frecuencia la gente se confunde y como sumó los gastos también suma distancias, pero no, las distancias cada quien tiene la suya. Entonces, el tramo 5, está claro, ¿verdad, Jimena? Entonces, el tramo 5 Sí. sale. El tramo 5 mide 2.16. ¿Está claro para todos? ¿Está claro para todos? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos la primera columna, que es tramo, ya tenemos la segunda, que es descripción, ya tenemos la tercera, que es consumo, y ya tenemos la cuarta, que es longitud. ¿Quién me puede decir qué sigue? ¿No son las alturas? No, porque lo preguntó Alejandro, ¿verdad? Sí. No, Alejandro, fíjate que estaba tentadora esa respuesta, ¿eh? Estaba tentadora, pero no aplica, te digo por qué. O sea, la respuesta no es esa porque como el gas es, perdón por repetirlo así, pero como el gas es un gas, es decir, ni es líquido ni es sólido, no acumula presión
a partir del peso que hay arriba de él. No acumula presión a partir de que se encimen cosas sobre él. El gas acumula presión en función de la temperatura, en función de su volumen, pero no en función de la gravedad. Es decir, el gas, cuando lo pones en un tubo, lo mismo da que el tubo esté así, que así, que así, que así. El agua no. Si el agua tú tienes el tubo así y el espejo de agua o el tirante de agua es muy chaparrito, la presión es muy poquita. Si lo pones vertical, la presión aumenta porque el agua se está encimando una contra otra. En el gas eso no pasa. En el gas en el gas la altura no juega ninguna función para o respecto a la presión. ¿Estamos? Entonces, esa es otra de las partes simples o de las variables que en el cálculo del gas no tenemos que tomar en cuenta. La altura para el gas no cuenta. Entonces, fíjense, respecto al cálculo de instalaciones hidráulicas nos hemos ahorrado un chorro, porque las longitudes son más sencillas. Las longitudes son de tramo por tramo, no son longitudes totales. Respecto a la altura, no hay nada que considerar. Entonces, nos ahorramos la medida de la altura. ¿Qué nos falta ahora? Ya está muy fácil. Díganme, ¿qué nos falta ahora? El diámetro de las Muy bien. tuberías. Muy bien. Nos falta el diámetro. Pero para llegar al diámetro, ¿qué necesitamos medir? ¿Qué necesitamos considerar? ¿Cuál es el factor que nos va a decir? ¿Cuál es el factor que nos va a decir qué diámetro necesitamos? El gasto, ¿no? No, hace rato, Paula. La presión. La pérdida de presión. Entonces, fíjense lo que les estoy poniendo en la pantalla. Fíjense lo que les estoy poniendo en la pantalla. Pueden ver ahí. Una vez definidas las características de cada tramo de tubería, es decir, ya conocemos cuánto gas va a llevar y ya sabemos qué longitud tiene, calculamos el diámetro de cada uno o de cada una de ellas, según lo establece la fórmula del doctor Paul. ¿Y el doctor Paul qué nos dice? Fíjense, el doctor Paul nos dice que H es igual a C cuadrada por L por F. Bueno, ¿de qué se trata esto? Ahí lo tenemos. H es la caída de presión expresada en porcentaje. Órale, es justo lo que queríamos. Queríamos saber cuánta presión se pierde en cada tramo. Pues ya está ahí. Esa es la H. ¿De qué depende? Depende de la C. La C es el consumo. Ya lo tenemos para cada una de las tablas, para cada uno de los tramos. Ya lo tenemos. Depende de la L, o sea, de la longitud. Ya calculamos la longitud de cada uno de los tramos. Y depende de un factor que es factor de tubería, que ese no lo conocíamos, pero nos lo pone aquí en una tabla el doctor Paul. El doctor Paul nos pone en una tabla qué factor tiene cada tubería dependiendo de su diámetro. Pues ya estamos listos, porque si lo que queremos conocer, vean mi cursor, si lo que queremos conocer es la H, y ya tenemos la C, y ya tenemos la L, y ya tenemos la F, pues lo único que nos falta es hacer operaciones. Y para hacer operaciones, les voy a enseñar cómo quiero que armemos la tabla. Por favor,
ahí están viendo ustedes una hoja de Excel. Cambió mi pantalla y ahora están viendo una hoja de Excel. Bueno, a ver, por favor, a mis amanuenses, a mis escribanas, Triana, Jimena y Yolisa. Voy a hacer un acercamiento para que todos en su tabla, para que en sus tablas puedan ver esto. ¿Está suficientemente claro? ¿Alcanzan a leer todo lo que está ahí? ¿Se ven claros los números o los hago más grandes todavía? Así está perfecto. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, entonces fíjense cómo en la primera columna, ya vieron que es donde está el cursor, tengo tramo. Eso ya lo hicimos nosotros. En la segunda columna tengo descripción. Eso ya lo hicimos nosotros. En la tercera columna tengo consumo. Eso ya lo hicimos nosotros. En la cuarta columna tengo longitud. Eso ya lo hicimos nosotros. Solo nos falta llenar estas columnas, en las que fíjense. En estas columnas pueden ver que me subo 2 renglones, 3 renglones, y pongo caída o pérdida de presión. Y entre paréntesis, la fórmula del Dr. Paul. Después pongo la F, que significa factor. Y puedo ver que el factor, hago una columna que se llama factor, entre paréntesis, para la tubería de 9.5 milímetros o de 3/8 de pulgada, que es lo mismo. Y entonces, el factor de esa tubería es 0.98. ¿Está claro para todos? Luego hago otra columna que dice la fórmula o el factor, la columna del factor de la tubería de 12.7 milímetros, o lo que es lo mismo, media pulgada, y su factor es 0.297. Y luego hago la columna del factor para la tubería de 19.1 milímetros, o 3/4 de pulgada, que es lo mismo. Y llego a, asigno el valor que tomé de la tabla, que es 0.048. Y luego hago la columna del factor para la tubería de 25.4 milímetros, o sea, 1 pulgada, cuyo factor es 0.0127, 0.0127. ¿Estamos? Bueno, me van a decir, ¿de dónde sacamos esos factores? Pues muy fácil, se los enseño. Vean, pueden ver ahí en la pantalla la tabla y vean cómo el Dr. Paul nos dijo, para la tubería de diámetro 9.5 milímetros, que es están todos viendo la tabla en la pantalla, ¿verdad? La tabla de mi tesis. Entonces, el Dr. Paul nos dijo, para la tubería 9.5 milímetros, que es lo mismo que 3/8 de pulgada, use el factor 0.98. Para la tubería de 12.7 milímetros, o sea, media pulgada, use 29.7. Entonces, todos estos factores ya nos los dio el Dr. Paul. Por lo que yo solo los uso. Y los uso, regreso a mi tabla de Excel, en cada una de las columnas. Pueden ver ahí cómo. Para la columna factor, o para la columna del factor o de la tubería de 9.5 milímetros es 0.98. ¿Lo pueden ver ahí? En la casilla seleccionada. Luego, para la tubería de 12.7 o media pulgada, el factor es 0.297. ¿Todos me van siguiendo? ¿Van siguiendo mi pantalla? Para el factor de la tubería de 3/4 es 0.048. Y así sucesivamente. Entonces, ya tenemos Triana, Jimena y Yolisa. Ya tenemos preparada la tabla. Tenemos que copiar igual. ¿Me dejan ver sus...? No. Nada más los encabezados.
¿Me dejan ver, por favor, cómo va tu tabla, Jimena? ¿Me dejas ver cómo va? Yolisa y Triana. Sí, o sea, yo todavía no tengo los encabezados de las tuberías, pero Sí, yo Bueno, tampoco. A mí también me bueno. falta. A ver, entonces, pongámoslos, por favor, porque eso es muy importante. Entonces, a ver, Jimena, síguele o quién me quiere enseñar su pantalla para... La tuya la vi, Jimena, bien, nos falta poner los factores. esta es la mía, pero también me falta ¿Tienen poner, ahí EU? que también me falta poner lo demás. A ver, entonces, les vuelvo a presentar la pantalla, la mía, porque no sé en qué... Ah, claro, cuando Jimena la puso, se quitó. Y Triana lo mismo. Entonces, a ver, ahí les va otra vez. Entonces, están viendo todos mi pantalla ahí, ¿sale? O sea, copiamos la fórmula, No, nada más lo el que 0.98 y eso. no estaría mal que lo pusieran, o sea, no estaría mal que lo pusieran, que se subieran 3 renglones, véanse, de donde estoy yo, se suben 1 y 2. Entonces, vamos a hacer una sección de la tabla que en general se va a llamar caída o pérdida de presión. Y esa se calcula con la fórmula del doctor Paul, que es H igual al consumo al cuadrado por la longitud por el factor. Entonces, esa es una sección de la tabla, ¿sale? Va a ser nuestra sección de pérdidas. Ahora, nos bajamos un renglón y hacemos varias columnas. La primera columna es para la tubería de 9.5 milímetros. La segunda columna es para la tubería de 12.7 milímetros. La tercera columna es para la tubería de 19.1 milímetros. La cuarta columna es para la tubería de 25.4 milímetros. Y así sucesivamente. Este ejercicio es muy chiquito, entonces no vamos a usar tuberías más grandes. Pero podrían ponerlo en la tabla si quieren. La columna hay 1.8, o sea, 1 pulgada 1/4. La columna de 38.1, o sea, 1 pulgada y media. Y la columna de 50.8, o sea, 2 pulgadas. ¿Está claro? Ahora, eso quiere decir que en esa columna, fíjense, en la primera columna, en la columna de la tubería de 3/8, el factor que voy a usar es 0.98. En la tubería de media, el factor que voy a usar es 0.297. En la tubería de 3/4, el factor va a ser 0.048. En la tubería de 1 pulgada va a ser 0.0127. En la tubería de 1 1/4 es 0.0044. En la tubería de pulgada y media es 0.0018. Y en la tubería de 2 pulgadas es 0.0005. ¿Está claro? A ver sus tablas, ¿cómo van? ¿Quién me deja verla, por favor? A ver, ¿Quién me deja ver su tabla, cómo va? quieren yo. A ver, viene de ahí. O sea, voy medio lento, pero ahí voy. Eso, así vas bien. Muy bien, Triana, síguele así. Así es como la necesitamos. Muy bien. A ver, síguele así, Triana. A ver, ahora la tuya, Jimena. Muy bien. ¿Vas bien? A ver, tantito, corre tantito. Ahí vas. Vas bien. Nada más, acuérdate que el factor que vamos a usar hay que poner, puedes poner el factor, si quieres, tú pusiste si quieres para que ya no tengas que más renglones, puedes poner, a ver, pon tu cursor y yo te digo dónde. Pon ¿O tu puedo cursor. subir los que puse en lo de F, entre paréntesis, los subo y Ah, abajo ya bueno, pongo los números, ¿no? ándale, sí, eso está bien. Va. O si no, pon el número arriba, con que tú sepas
Si no, puedes poner el factor arriba, tampoco pasa nada. ¿Sale? Ok. A ver, Yolisa, la tuya. Voy. Bien, bien, Yolisa. Entonces ya tienes los factores, te falta completar los encabezados, que son la tubería, o sea, a qué tubería corresponde cada columna, que ya tienes las 3 de la derecha, y luego el título de la sección en general, la sección que dice caída o pérdida de presión. Bien, vamos bien, muy bien. Sí. Gracias. Entonces, ahí voy yo otra vez, ¿sale? Ahí les voy otra vez. Entonces, ¿quién me dice, por favor, ahora, otra vez, cuál es el criterio que rige el cálculo de la instalación de gas? La pérdida de Pérdida de presión. presión. Muy bien, ya lo dijeron varios, muy bien, ahora sí varios lo dijeron. Muy bien, la pérdida de presión. Yo tengo que cuidar que la presión que pierdo nunca sea mayor al 5%. Nunca puedo perder más del 5% de presión. En todo el trayecto acumulado. Entonces, nunca puedo perder más de eso. Entonces, fíjense qué voy a hacer. ¿Me dejas ver tu tabla, por favor, Triana? Y calculadoras, pónganse listas, ¿eh? Calculadoras listas, por favor. Todavía no la acabo, pero más o menos ahí voy. Bueno, ahí vas, muy bien. Te digo, ese factor te lo digo, el que vas a poner ahorita, te lo digo, Triana, es 0.0044. Ahí estamos. Ahora sí, calculadoras listas, por favor. ¿Quién puede aplicar, por favor, la fórmula para el tramo 1 en tubería? ¿Quién puede, por favor? A ver, corre tantito tu tabla, por favor, hacia la derecha para que podamos ver la tabla. Ya no le pongas más columnas por lo pronto. Por lo pronto, y para este ejercicio sí está bien. Menos, ahí, está perfecto. Gracias, Triana. Entonces, ¿quién de mis calculadoras, por favor, puede aplicar la fórmula del Dr. Paul para el tramo 1 con tubería de 3 octavos? Yo. ¿Nos arrancamos, Amaya? ¿Nos arrancamos, Paula? Sí. 2.33. Sí. Muy bien. Paula, ¿fuiste tú? Sí. Muy bien, Paula. ¿Y a ti? ¿Ya? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron? Fíjense, aplicaron la fórmula del Dr. Paul, que es, fíjense qué bien, es el consumo, perdón, lo digo otra vez, aplicaron la fórmula del Dr. Paul para el tramo 1 con tubería de 9.5 milímetros. Entonces, ¿qué hicieron? El consumo del tramo 1 es 0.65. Lo elevan al cuadrado. Después lo multiplican por la longitud, que es 5.64. Y después lo multiplican por el factor, que es 0.98. Y eso dio 2.33. ¿Estamos? Eso dio 2.33. Fíjense bien. Si el tramo 1 lo hacemos con tubería de 9.5 milímetros, o sea, con tubería de 3 octavos de pulgada, vamos a perder 2.33% de presión. Repito, si el tramo 1 de la tubería lo resolvemos con tubería o con diámetro de 3 octavos de pulgada, vamos a perder 2.33
3% de presión. ¿Me dejas verme, Triana, por favor? Y ahorita te voy a pedir que te vuelvas a poner. Pero necesito que me vean y necesito verlos porque aquí les tengo que hacer 2 preguntas. Quiero ver a todos, por favor. Está absolutamente claro cómo aplicaron la fórmula Paula y Amaya. La fórmula no tiene complicación, ¿no? Está absolutamente claro para todos cómo aplicaron la fórmula Paula y Amaya. Pues sí, ¿verdad? Muy fácil. El consumo de ese tramo es 0.65. Lo elevaron al cuadrado. Luego lo multiplicaron por la longitud, que es 5.64, y luego por el factor de la tubería de 3/8 de pulgada o 9.5 milímetros, que es 0.98, y les dio 2.33. Entonces, la primera parte está absolutamente clara. Es aplicar la fórmula para ese tramo en ese diámetro. Muy bien. ¿Claro para todos? Dedos. Muy bien. Eso me da gusto. Está claro para todos. Ahora la segunda pregunta. El resultado fue 2.33. La pregunta importante ¿es mucho o es poco? ¿Qué dicen ustedes? La cámara. Mucho. Lo justo. ¿Quién dijo la cámara por ahí? ¿Alguien dijo? ¿Quién abrió algún? No, perdón, ese estaba en mi mano. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, la pregunta es, me interesa saber, ¿es mucho o es poco? O sea, ya sabemos que si ese tramo lo hago con tubería de 3/8 de pulgada, voy a perder 2.33%. ¿Es mucho o es poco? ¿Quién se anima a contestar? Sin miedo, hombre. No pasa de... Si nos equivocamos, pues corregimos y ya. ¿Es mucho o es poco? Pues está bien, ¿no? O sea, suena como que está bien. ¿Por qué, Triana? Porque si 5 es como el límite, o sea, si ya más de 5 ya no debe de ser y pues está en 2.3, suena como que... Pero no sé. Bueno, tu razonamiento empieza bien. Tu razonamiento, Triana, empieza bien. Pero les voy a dar un poco más de información. Fíjense que el gas tiene que... Para llegar al mueble 1, estamos en el mueble 1, ¿se dan cuenta? Estamos en el mueble 1, que es la estufa. Para que el gas llegue a la estufa, tiene que pasar por el 5, por el 3 y luego por el 1. ¿Se acuerdan? Les vuelvo a poner el diagramita para que lo vean. Fíjense el camino que tiene que recorrer el gas para llegar al mueble 1, que es la estufa. Tiene que pasar por el tramo 5, tiene que pasar, todos lo pueden ver con claridad, tiene que pasar por el tramo 3 y tiene que pasar por el tramo 1. Yo en todos esos tramos solo puedo perder 5%, ¿se dan cuenta? En todos esos tramos, en esos 3 tramos, solo puedo perder 5%. Y estoy perdiendo 2.33 nada más en un tramo. Es No, pues mucho. entonces es mucho. Entonces sí es mucho, ¿no? Porque perdiste la mitad solo en un tramo. Eso. Entonces, ese razonamiento también me gusta, Lucila. Puede ser que sea mucho, porque estoy perdiendo casi la mitad en un solo tramo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, mejor voy a calcular el otro tramo. Todavía no sé si sí o si no, pero tengo que empezar a tantear. O sea, todavía no sé con cuál me voy a quedar, porque no he calculado ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Pero me suena a que puede estar tantito alto. Entonces mejor voy a calcular qué pasa con el que sigue. Entonces, ¿me enseñas otra vez, Triana, tu pantalla, por favor? Sí. Voy.
Entonces, por si las dudas, vamos a calcular qué pasa si el tramo 1 lo ponemos o lo hacemos de tubería de 19, perdón, de media. ¿Qué pasa si lo hacemos con tubería de media? Triana ahorita nos va a poner su pantalla y nos arrancamos con los cálculos. A ver, calculadoras. Es Se pierde 7. punto 70. Puntos ¿Eu? 700. Les dio muy bien, punto 7077. Muy bien, a mí me dio lo mismo. Punto 7077. 0.7077. Eso. O 0.71, ponlo, si quieres, para tener todo con 2 decimales nada más. 0.71. Gracias. Ahora sí, ¿qué dicen? ¿Es mucho o es poco? Es mucho, ¿no? ¿Por qué mucho, Triana? No, o sea, el punto 71 está bien, pero el 233 es mucho. Ah, bueno, sí. Entonces vamos viendo. Yo creo que, fíjense, yo creo que Pero no es 7.07. no. No, es Es- punto 70-76. Es punto 7071. Ajá. Bueno, ya. Sí, Paula. Entonces, ¿qué aprendemos hasta ahorita? ¿O qué notamos ahorita? Notamos ahorita que entre más grande es el diámetro, fíjense cómo pasé de diámetro de 9 milímetros a 12, casi 13 milímetros. Fíjense cómo, si aumento el diámetro, las pérdidas disminuyen muchísimo. ¿Ya vieron? Yo aumenté el diámetro y mi pérdida fue mucho menor. ¿Eso qué quiere decir? Que la tubería más grande es más eficiente. Esa es una muy buena situación, una muy buena realidad, ¿no? Si el diámetro es más grande, las pérdidas son menos. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Lo malo es, porque entonces cualquiera diría, pues muy fácil, pon puros tubos grandes. Pues sí, pon puros tubos grandes, pero lo malo de los tubos grandes es que hay que pagarlos y son más caros. Entonces, tú subes el diámetro y mejoras la eficiencia, pero aumentas el costo. Entonces, estás siendo mecánicamente o hidráulicamente más eficiente, pero económicamente menos. Entonces, tenemos que encontrar el balance correcto, el balance ideal. Entonces, ya nos dimos cuenta que en tubería de 9.5 milímetros teníamos 2.33% de pérdida. En tubería de 12.7 milímetros tenemos 0.71 de pérdida. Muy bien. Una pregunta. Ajá. ¿Es punto 71 porque se redondeó? Sí, es 0.71 porque era 0.7077. Que si lo redondeamos a 2 decimales, nos da 0.71. Ok. ¿Sale? ¿Sí, Arancha? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, veamos ahora. ¿Ustedes creen que valga la pena reducirlo más todavía? ¿Quieren que lo calculemos con tubería de 19.1 milímetros, o sea, de 3/4, o ya ahí la dejamos? ¿Qué dicen? Siento que ya está bien con esa, ¿no? Bueno, no sé. Sí, Siento Lucila. que Sí, siento. yo también digo que está bien. Porque si podemos perder 5, acuérdense que podemos perder 5%. Y hasta ahorita solo hemos perdido, en ese caso, 0.71. O sea, ya, y si seguimos bajando, estamos aumentando los costos. Y no tiene caso aumentar los costos nada más por aumentarlos. Si podemos perder 5 y apenas vamos en 0.71, pues ya no le busquemos, ¿no? Entonces, vámonos a calcular ahora, entonces, vámonos a calcular, por favor,
el tramo 2. ¿Qué pasa, por favor, si calculamos el tramo 2, el calefactor, con tubería de 9 milímetros? ¿Cuánto nos da? .12. Sí, no. Sí, .12, tienes razón. Sí, 12.18. .1219, sí. Muy bien, .1219. ¿Qué opinan? ¿Lo dejamos ahí o le seguimos buscando? Ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí, ¿no? Pues claro, .12 es poquitito. O sea, .12, ¿quiénes dijeron ahí lo dejamos? Yo, Fernanda. Muy bien, Fernanda. ¿Quién más? Triana, muy Lucila. bien. Lucila, muy bien. Entonces, claro, imagínate, estamos, o sea, de 5 posible, en este tramo estamos perdiendo .12, ya no le busques, ya ese no pierde prácticamente nada, déjalo así, ya ni le buscamos, vámonos al que sigue. Entonces, vamos a calcular ahora el tramo 3, por favor, en tubería de 9 milímetros. Es 5.02. ¿Qué opinan? ¿Cuánto? 5.02. ¿Qué opinan? Hay que hacer uno más. Hay que hacer uno más, claro, porque en este tramo, nada más en este tramo ya nos pasamos. O sea, si este tramo lo dejamos de esa tubería, no pasa. O sea, nada más en ese ya nos pasamos. Entonces, pelas, ese no puede ser. Entonces, vamos a calcular esa tubería, por favor, en tramo. Vamos a calcular esa tubería, por favor. Ese tramo, perdón, en tubería de 12.7. 1.52. Triana, todavía no le pongas el verde. Está muy bien lo que estás haciendo, está muy bien, pero todavía no lo pongas. Quiero que lo pongamos al final, Triana, porfa. Ok. Sí, pero muy bien pensado. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto dio? 1.52. Muy bien. ¿Qué opinan? ¿Lo bajamos más o ya lo dejamos? Ahí está bien. Yo también creo que ahí está bien. O sea, creo que ahí está bien. Yo ahí lo dejaría. Claro, puede resultar que nos equivoquemos y entonces nos tenemos que regresar y calcular el siguiente. Pero por lo pronto, yo así lo dejaba. ¿Sale? Entonces, vamos a calcular, o bueno, por si las dudas. Si quieren, por si las dudas, calculemos ese tramo, el 3, calculémoslo en tubería de 3/4. Nada más por si las dudas. .25. .25. Ya no creo que se vaya a necesitar, pero .25. Pero ya es un exceso, ¿no? Ya, o sea, gastar, no, es un exceso. Vámonos. Entonces, al que sigue. El tramo 4. ¿Quién me puede decir el tramo 4 cómo funcionaría con tubería o cuánto perdería de presión si lo hacemos con tubería de 9 milímetros? 7.65. Pues a ver, 7.65. ¿Qué opinan? No se puede. No, está pelas, ese totalmente no. O sea, totalmente no. Vamos al que sigue. Entonces lo calculamos en 19. Si lo calculamos en 19, si ese tubo lo ponemos con tubo de 19, un poquito más grueso, ¿cuánto nos da? 2.32. ¿Qué opinan? 2.32. ¿Qué opinan? No, otro más. Están eso, 2.32. Muy bien. Otro más. Bueno, por si las dudas, yo creo que por ahí va a andar bien, pero vamos a calcular. 2.32. ¿Qué pasa si ese mismo tramo lo calculamos en tubería de 19? .37. .357. No, 37. Punto 37, perdón. .37. Pues ya, o sea, ya no le vamos a bajar más, ¿no? Ya no tiene caso bajarle más. Entonces vamos a calcular el tramo 5. El tramo 5, por favor, calculémoslo con tubería de 19, de 9, a ver qué pasa. Ya sabemos qué va a pasar. Ya sabemos que se va a pasar, ¿no? Porque si el tramo 4 se pasó, pues este tramo que trae más gas, con más razón se va a pasar. Pero nada más, para que numéricamente lo demostremos, vamos a calcularlo. Ya sabemos que se va a pasar, y se va a pasar gacho, ¿no? Se va a pasar por mucho. Pero pues, hagamos la demostración numérica. ¿Cuánto nos da el tramo 5 si lo calculamos con tubería de 9? 12.90.
12.90, o sea, pelas, no nos sirve para nada. ¿Qué creen que pase si lo hacemos con tubería de 12.7, de media? 3.91. No. ¿Sí? Sí, sí, 3.91, sí. 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 Muy bien. ¿Qué? ¿Lo dejamos o nos seguimos? Nos seguimos, ¿no? Nos seguimos, claro, porque ni modo que gastemos de los cinco posibles, ni modo que nos gastemos casi 4 nada más en un tramo. Entonces, vámonos al que sigue. ¿Y cuánto dio? 3. Punto 63. Punto 63. Ahí le paramos, ¿no? Bueno, entonces vean, ya tenemos los valores de las pérdidas para todos los tramos en los diámetros razonables, porque nos podríamos ir a diámetros más grandes, pero es desperdiciar dinero. Entonces, en los diámetros razonables ya tenemos las pérdidas. Entonces, ahora nos falta seleccionar cuál vamos a usar. Nos falta qué diámetro vamos a usar en cada tramo. Y para esto, Triana, te voy a quitar tantito de la pantalla. No, yo te quito, no te preocupes. Bueno, ya te quitaste tú. Pero, me voy a poner yo para que vean cómo le vamos a hacer para seleccionar. ¿Qué es lo que Triana estaba poniendo en verde? Pero no quería que lo hiciera sin este previo cálculo. Entonces, ahí pueden ver todos mi pantalla, ¿sí o no? ¿Sí? Todos pueden ver mi pantalla. Y todos pueden ver mi cursor. Fíjense cómo yo llené la tabla completa. ¿Ya vieron? Yo llené la tabla completa. ¿Por qué? Pues porque lo hice con la computadora. O sea, yo no lo hice a mano. O sea, este ejercicio, yo ya he hecho muchos ejercicios. Para ustedes es el primero. Y me interesa que en sus proyectos y en este curso y en el examen, no va a haber examen, pero cuando hagamos proyectos y todo eso, me interesa que los hagan a mano, para que vayan desarrollando práctica, sensibilidad. Pero, ya cuando uno ha hecho muchos, pues lo que haces es que llenas una tabla, pones los datos y la tabla solita se va llenando, ¿no? Bueno, entonces pueden ver que yo tengo la tabla completa. No es necesario, porque también pueden ver que los valores de la derecha, fíjense, los valores de la derecha, desde aquí, desde donde tengo el cursor en adelante, fíjense cómo todos son ceros. 0.0, 0.0, 0.0, 0.00. O sea, estos en realidad pues, no tenía caso hacerlos, pues, porque la máquina los hizo y los hace solos. Pero en realidad la información útil está de este lado, que es donde usamos la inteligencia. La máquina no entiende lo que está haciendo. La máquina solo hace, sin entender lo que hace, sin saber lo que hace. Nosotros hacemos lo que nos conviene hacer, lo que nos sirve. Entonces pueden ver cómo por eso en nuestras tablas nos quedamos del lado izquierdo y no llenamos lo demás porque ya sabemos que lo demás no sirve para nada. Entonces, paso número 1, la máquina, o reflexión número 1, la máquina nunca sustituye a la inteligencia, ¿no? Entonces, nosotros a mano solo calculamos lo que sirve para algo. Lo que no sirve para nada, pues que lo haga la máquina si quiere, pero nosotros no vamos a perder tiempo en cálculos que no sirven para nada. Ahora, entendido por qué entre nosotros no llenamos la tabla, porque tenemos inteligencia, entendido por qué vamos a hacer una sección abajo de nuestra tabla que se llame trayectorias. Y pueden ver que ahí dice trayectorias. ¿Estamos? ¿Y cómo las voy a definir? Fíjense, la defino como la trayectoria E4QHCR. Quiere decir que es la trayectoria para que el gas llegue a la estufa. Luego tengo una segunda trayectoria. La segunda trayectoria se llama calefactor. Eso se refiere a que es la trayectoria que tiene que seguir el gas para llegar al calefactor. Y luego tengo una tercera trayectoria
que se llama calentador de paso doble, o el que haya sido, o el de depósito, no importa, que es la trayectoria que tiene que seguir el gas para llegar al calentador. Entonces, esa es la trayectoria. ¿Cómo la describo? Fíjense cómo esa trayectoria, para que el gas llegue a la estufa, tiene que pasar por el tramo 1, por el tramo 3 y por el tramo 5. Para que llegue al calefactor, tiene que pasar por el tramo 2, por el tramo 3 y por el tramo 5. Para que llegue al calentador, solo tiene que pasar por el 4 y por el 5. Para que se acuerden de esto, les vuelvo a presentar, para que se acuerden de eso, les vuelvo a presentar el diagramita. ¿Lo ven todos ahí? ¿Estoy a la vista? ¿No estoy a la vista? ¿Sí estoy a la vista? ¿Me pueden ver? Creo que quitaste tu cámara, Francisco. Ah, sí, sin querer. Al mover el cursor la apagué. Gracias. Gracias, Triana. Entonces, estoy a la vista, ¿verdad? Entonces, esto es para que entendamos un poquito más, con más claridad, cómo para que... Estoy tratando de... A ver, tal vez así. ¿Ahí lo pueden ver? Ahí estamos, ¿no? Fíjense cómo para que el gas llegue al elemento 1, o sea, a la estufa, tiene que recorrer el tramo 1, el tramo 3 y el tramo 5. Para que el gas llegue al elemento 2, o sea, al calefactor, tiene que recorrer el tramo 2, el tramo 3 y el tramo 5. Y para que el gas llegue al calentador, solo tiene que recorrer el tramo 4 y el 4-5. Y el tramo 5. ¿Está claro para todos? ¿Está claro para todos cómo establecí las trayectorias? Entonces, vuelvo a presentarles mi pantalla. Y pueden ver ahí que entonces las trayectorias, ahí están viendo mi pantalla, pueden ver entonces que las trayectorias 1, 3 y 5, 2, 3 y 5, 4 y 5, pues no son más que los tramos de tubería que recorre el gas para llegar al mueble en cuestión. ¿Estamos? Entonces, fíjense. ¿Qué pasa? Y ahora sí, Triana, todos ven mi pantalla. ¿Pueden ver cómo yo tengo en verde? Fíjense cómo escojo yo. Fíjense, ¿eh? Yo empiezo a escoger diámetros, Triana, y esto es lo importante, por lo que yo te había dicho que no pusieras en verde todavía, que el verde me esperaras tantito. Yo escojo primero el diámetro del tubo más grande. O sea, y luego luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue. ¿Por qué? Porque el tramo 5, si se fijan, el tramo 5 tiene que ver con todos. El tramo 5 tiene que ver con todos. El tramo 4 solo tiene que ver con el calentador. Pero el tramo 3 otra vez tiene que ver con muchos. Tiene que ver con el 3 y con el 1 y con todos. Y el tramo así sucesivamente. Entre más cerca estoy del tanque, más elementos afecta cada tramo. Y entre más lejos estoy del tanque, menos elementos afecta cada tramo. ¿Estamos? Entonces, fíjense, yo empiezo con el más grande. Entonces, fíjense, así le hago. El tramo 5, de plano, están viendo todos mi pantalla, no lo puedo hacer en 9.5 milímetros porque pues, no pasa ni de chiste. No lo puedo hacer en 12.7 milímetros porque de plano, casi me estoy acabando mi 5% disponible en un solo tramo. Entonces me voy al que sigue, 0.67, sí, ese está muy razonable. Entonces, lo hago con 0.67. Ahora voy con el tramo 4. El tramo 4 no lo puedo hacer con 7.65 porque pues rebasa el 5
y el que sigue es 2.3. El tramo 4, ¿a quién le afecta? El tramo 4 no le afecta casi a nadie, es el puro calentador. Entonces, ya no lo necesito bajar más, lo dejo ahí en 2.3 y lo pongo en verde. El tramo 3 no lo puedo hacer en 9 milímetros porque solito se pasa. Entonces tengo que brincar el que sigue. 1.5. 1.5 está muy razonable. Pues vamos a ver qué pasa. Lo dejo en 1.5 y lo selecciono en verde. El calefactor. Pues el calefactor de plano, no afecta nada. Pues lo puedo dejar en el primero, en el más chiquito, gasto poco dinero en la tubería y no pierdo nada, pierdo 0.12, pues lo selecciono. Y el tramo de la estufa, fíjense, el tramo de la estufa tiene que ver con 3 y con 5. Si 3 gastó 1.5 y 5 gastó 0.67, fíjense, 1.5 y 0.67 son más o menos 2.1, 2.2. Todavía me quedan como 2.8 para gastar, ¿no? Pues me gasto 2.3 y entonces selecciono 2.3. Y ahora me pongo a hacer mis pruebas. Entonces, fíjense, me pongo a hacer mis pruebas. Y ahora sí, vámonos a tu tabla, Triana, para explicarte cómo se hacen las pruebas. Vámonos a tu tabla, Triana. Y son 20 para las 10. Ya no logramos lo de acabar en 1 hora. Pero bueno, vamos a seguir echando ganas. Se suma, ¿no? O sea, supongo que sumas el 1 más el 3. Claro, claro. Entonces, todos van siguiendo a Triana. Entonces, vamos a ver cuánta pérdida acumulada tengo en la trayectoria 1. En la trayectoria 1, que es, juegan 1, 3 y 5. ¿Cuánto perdí, Triana? ¿Lo puedes hacer tantito más grande? Sí, 4.48. A ver, ahorita lo hago más grande. ¿Qué dicen todos? 4.48. En la trayectoria 1 perdí 4.48. ¿Qué opinan todos? Que está bien, ¿no? O sea, no Pues se pasa. Está súper bien, porque no llegué a 5. Entonces, está súper bien. ¿Sale? Siguiente. ¿Cuánto pierdo en la trayectoria 2? 2.27. 2.27. ¿Qué dicen los demás? Está perfecto, ¿no? Porque es menor. ¿Eh? Que está bien también. Claro, porque es menor o igual que 5. ¿Y cuánto perdí en la trayectoria 3? Trayectoria 4. Bueno, para el mueble 4 está bien. Para el mueble 4 está bien. ¿Cuánto perdí? 2.95. ¿Qué dicen todos? Que está bien también. Entonces, ahora yo les pongo mi pantalla. Y vemos cómo le hago. Todos vemos. ¿Están viendo mi pantalla ahí? A ver, Triana. Algo hice mal, Triana. ¿Están viendo mi pantalla o están viendo la de... Ahí está la mía, ¿no? Sí, tu pantalla. A ver, algo hice mal. ¿No? Ya, ahí se ve. Sí, ahí estamos. Ahí se ve. Entonces, pueden ver cómo a mí tuvimos una diferencia en las longitudes, pero no hagan caso. 4 puntos, dejen los números que tenemos. En el ejercicio que tenemos, dejemos los números que tenemos. Todo es porque yo tuve 20 centímetros más. En el tramo 5, si se fijan, la longitud que yo tengo es 2.32 y la longitud que tenemos nosotros es 2.15 o 2. Algo así, ¿no? ¿Quién está viendo 16, sí. 2.16, ¿no? Entonces, esa diferencia en centímetros nos dio unas diferencias acá, pero no pasa nada, nuestro ejercicio es válido, perfectamente válido. Entonces,
Fíjense cómo se pone. 4.54 es menor o igual que 5, por lo tanto cumple con la norma. 2.33 es menor o igual que 5, por lo tanto cumple con la norma. 2.99 es menor o igual que 5, por lo tanto cumple con la norma. Entonces, ahora sí, eso mismo ponlo tú, Triana, en tu tabla. Ya me quité yo. Ponte tú y enséñanoslo en tu tabla. Ay, aquí no sé por qué se... Eso, ahí está. Entonces, ¿lo ven todos? Entonces, claro, ya tenemos ahí que en todas las trayectorias, con los diámetros que escogimos, en todas las trayectorias, nuestro consumo, nuestra pérdida acumulada es menor o igual que 5. Por lo tanto, cumplimos con la norma. Entonces, vámonos a seguir con nuestros cálculos. Y me regreso a les presento mi pantalla y me regreso a la tesis. Y entonces vean, en la tesis puedo empezar a escoger los últimos elementos. El paso 1 ya lo habíamos hecho. Era determinación del tipo de instalación de gas, que escogimos 2 etapas. El paso 2, clasificación de la instalación, que resultó grupo 2, clase A. Perfecto. El paso 3, determinación de la cantidad y ubicación de los elementos de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hicimos muchos cálculos, ya sabemos cuántos son las pérdidas, y entonces puedo contestar el paso 4. El paso 4, que es ¿cuál? Léanla bien en la pantalla. Elegir el tanque de gas. Ya puedo elegir el tanque de gas. ¿Se dan cuenta? Ya puedo elegir el tanque de gas. Y ahí lo tengo. Tengo la tabla. ¿Cómo lo elijo? Con esta tabla. ¿Quién me dice qué tanque de gas necesito en nuestro proyecto? Entonces, paso 4 punto y guión. Paso 4 punto y guión para las amanuenses. Paso 4 punto y guión. ¿Qué tanque de gas puedo usar? Ahí tienen la tabla, todos están viendo la tabla. Alguien anímese. ¿Nadie se anima? No sé si esté bien, pero a lo mejor sumando como el consumo de los tramos que nos sacaron que sacamos arriba y ya con la vaporización de metros cúbicos por hora. Andas cerca, Valeria, muy bien, andas muy cerca. Nada más te equivocaste en una cosa. No hay que sumarlos. O sea, como el máximo. Claro, el tubo 5, el tramo 5, si te fijas, Valeria, y todos, a ver, Triana, enséñanos tu tabla. O sea, entonces se podría usar el de 500 litros, ¿no? Entonces vamos para allá. A ver, Triana, fíjense, ¿cuál es el consumo máximo que tiene nuestra instalación? Es lo que circula por el tramo 5, ¿sí o no? Porque por el tramo 5 circula todo el gas. Por el tramo 5 surte toda la instalación. Entonces, ¿cuánto es nuestro consumo máximo? Hazlo más grande, Triana, por favor. Entonces, gracias, Triana. Entonces, ¿cuánto es nuestro consumo máximo? 2.46, 2.47, por ahí así, ¿no? Entonces, vuelvo a poner yo mi tesis. Gracias, Triana.
Entonces, vuelvo a poner yo mi tesis. Y entonces ya sé que tengo que... necesito un tanque que vaporice. Necesito un tanque que vaporice 2.40 ¿y qué era? 46. 2.46. Entonces, fíjense. Me voy... Esta tabla mide en muchas unidades. Sin embargo, la que yo estoy usando ahorita es metros cúbicos por hora. Entonces, el tanque de 300 litros de capacidad vaporiza 2.193 metros cúbicos. Está cerquita, pero no me alcanza. Entonces, me voy al que sigue. El tanque de 500 litros vaporiza 3.616 metros cúbicos por hora. Ese sí me sirve, ¿no? Ese sí me sirve porque yo necesito 2.40 y tantos y este da 3.6. Pues entonces, paso 4, 4.1. El tanque de la instalación de gas será de 500 litros. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Muy bien, Fernanda me dice que sí. Todos ya empiezan, gracias. Está claro para todos. Muy bien. Bueno, entonces, voy a quitar mi tesis de la pantalla y me voy a poner yo. Ahí está. ¿Me ven todos? Bueno, les pregunto. ¿Hasta dónde vamos ahorita? ¿Hasta dónde vamos ahorita? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está todo claro para todos? Todo claro para todos. Bueno, pónganse todos. Los quiero ver a todos, por favor. Nos faltan 2 pasos sencillísimos para acabar la instalación de gas. Sencillísimos de verdad. Pero son 5 para las 10 y no me gustaría hacerlos a las carreras y que por hacerlos a las carreras queden dudas. Entonces, dejemos por hoy los cálculos hasta aquí. La clase que entra terminamos esta instalación de gas. Atendemos asuntos generales, esos asuntos generales que Yolisa fue anotando, ¿se acuerdan? Esos asuntos generales que Yolisa fue anotando como puntos de atención especial, ¿sí? Puntos de explicación a detalle, puntos de explicación profunda. Los atenderemos la semana que entra. ¿Por qué? Porque vamos a empezar la clase y en 10 o 15 o 20 minutos vamos a acabar este ejercicio. Y el resto lo dedicamos a atender esos puntos particulares que fuimos apartando a lo largo de la parte teórica del curso. Y así, ahorita no nos carrereamos para acabar 2 pasos que son muy sencillos, pero que si los hacemos a las carreras pueden dejar dudas o pueden salirnos mal. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Pues entonces, solo les vuelvo a preguntar. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo lo que vimos hoy está perfectamente claro para todos? ¿Sí? Muy bien. Pues entonces, nos veremos. Bueno, entonces, un segundo, no se vayan todavía. Entonces, con esto
termina la clase formal, dejo de grabar, ya sabemos cuál es el objetivo para la próxima clase y asuntos generales ahorita, en un minuto, los tratamos fuera de la grabación. Entonces, en este momento dejamos de grabar.